Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Nuevamente estamos con un episodio más de la Champaguerra. El día de hoy tenemos, bueno, además de nuestro panel de costumbre, ¿no? Que, bueno, hoy día nos van a acompañar Carmen, Alejandro nos va a estar apoyando desde la parte técnica solamente por hoy. Lu hoy no nos acompaña, pero tenemos tres invitados con los que vamos a conversar temas en general sobre la política económica de Rodrigo Paz, ¿no? Este episodio lo hemos denominado como ¿la economía va bien? ¿Para quién? ¿No? Creo que esa es la gran pregunta en torno a la cual va a girar este episodio, ¿no? Entonces, bueno, quisiera primero presentar a nuestros tres invitados, que además les agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo de participar de este programa y bueno, poder compartir sus ideas con nuestra audiencia, ¿no? Entonces, bueno, primero les presento a Diego Moscoso. Él es investigador independiente y economista. Un saludo, Diego. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si está no sé si está apagado tu micrófono, Diego. Ahí estaba con unos problemitas técnicos, Diego. Le vamos a dar un momento, pero hasta mientras seguimos con nuestro siguiente invitado, ¿no? Jorge Viaña. Él es investigador, docente y economista. Igual, muchas gracias, Jorge, y bienvenido a la Champaguerra. Gracias a ustedes, un gusto, Arián, Carmen, América, Alejandro ay, me he olvidado. América y América. Sí, América, pero el Diego, Ah, Diego. sí. Y bueno, y también estamos con América Torres. Ella es activista. América, bienvenida. Muchas gracias igual por tu participación, por tu tiempo. Sí, muy buenas noches y un gusto compartir con todos ustedes esta noche. Bueno, y pues ahí está, como cada episodio, Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Hola a todas, hola a todos. Feliz pues por estar aquí después de los carnavales, otra vez aterrizar un poco en lo de la economía. Feliz de tener aquí a la América, a Jorge, a Diego, por supuesto, porque creo que a veces nos dicen, ¿no? Que esta champaguerra no es tan champaguerra, que todo concordamos. Nos han vuelto a decir con la luz. Entonces creo que es lindo tener invitadas, invitados, para tener más perspectivas, ¿no? Diferentes puntos de vista, etcétera. Tampoco creo que nos champaguerremos aquí hoy, pero siempre es lindo, ¿no? O sea, escuchar un poco desde otros campos, desde otras perspectivas, la lectura del país. Sí, verdad. Bueno, ya tenemos un panel más diverso, pero más diverso hacia la izquierda, ¿no? Diferentes variedades de izquierda. Prometemos que algún día vamos a traer a alguien de derecha. Es un compromiso Para, de la champaguerra. para champaguerrearnos de verdad. Para que ahí sí nos demos duro. Pero bueno, ya un poco, digamos, entrando en el tema que queremos abordar hoy, ¿no? Que creemos que es central, tanto desde la crisis que vivimos económica durante el último año del gobierno de Arce, como en este periodo de transición, ¿no? Donde justamente el tema económico ha sido un tema fundamental, ¿no? Entonces, un poco la pregunta, digamos, el cuestionamiento con el que quisiera iniciar para nuestros invitados, para nuestra invitada, es qué tipo de modelo económico está implementando el gobierno de Rodrigo Paz. O digo, inclusive podemos partir de la pregunta más general, ¿no? ¿Hay un modelo económico que se está implementando? En caso de que sí, o en caso de que no, de todas formas, ¿cuáles son las principales características, las líneas directrices de esto que sería un modelo económico que se estaría implementando desde la asunción al gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Entonces, no sé si podemos comenzar contigo, Jorge, las intervenciones. Ya, gracias. Bueno, yo creo que, a ver, el mundo en estos 75 años ya ha avanzado demasiado el neoliberalismo. Eh, Solo para citarles lo que decía la Thatcher, que era, la economía es solo el método, digamos, ¿no? El objetivo es el alma humana, decía la Thatcher. O sea, yo creo que ya han cumplido esa meta. Por eso es que creo que es completamente obsoleto decir que estamos en un neoliberalismo. Y además por razones geopolíticas. O sea, me parece que el componente geopolítico digamos, va a ser un factor regional y nacional mucho más presente que hace 10, 20 o 30 años, ¿no? O mucho más en los años 80. Entonces, solo darles dos datitos porque seguramente somos muchos para hablar y todo.
A ver, no es neoliberalismo, es peor que el neoliberalismo, pero se parece al neoliberalismo. Entonces, por ejemplo, un dato clave es 14.000 millones de dólares de deuda, o sea, en 3 meses tenemos más deuda que en 20 años del MAS, ¿no? Eso es peor que el neoliberalismo. O sea, ahorita tenemos más deuda, Rodrigo Paz ha generado más deuda en 3 meses que en 20 años del MAS. Ese es un dato importante. Y otro es, digamos, el nivel de saqueo que está llegando. Por ejemplo, hoy día han salido esos otros datos de la banca, ¿no? 540 millones de dólares en un año han hecho el 2025 la banca. Otros años tardaban 3, 4, 5 años en hacer 1.000 millones de dólares. Ahora ya solo tardan un año en hacer 500 millones de dólares. O sea, digamos, el nivel de saqueo era, digamos, terrible con el MAS en la última época y ahora ya es morboso, digamos, ¿no? Además están ahí los datos de que, bueno, todos esos grandes bancos tienen empresas offshore en Panamá, nadie puede hacer nada. Branko Marinkovic reconoce que tiene empresas offshore en entrevistas y nadie puede hacer nada. O sea, empresas offshore es para evadir impuestos, ¿no? Bueno, entonces, digamos, esos elementos a mí me parecen clave para no confundirnos, porque, a ver, primero dijeron que iba a ser en marzo, digamos, las medidas los ajustaron los del Fondo Monetario y los norteamericanos y lanzaron la medida antes de Navidad. Entonces, yo creo que es un gobierno que va a oscilar con ciertos elementos de política económica neoliberal, pero sin ser solamente neoliberal, yo creo, por lo que les estoy diciendo, y oscilar hacia la ultraderecha, o sea, digamos, gobiernos de centro derecha oscilando hacia la ultraderecha, pero claro, Rodrigo Paz me imagino que se resiste un poco, pero lanzar esa medida en Navidad de la forma en la que lo han hecho, incluso estilo Milei, ¿no ve? ¿Cómo se llama? Con decreto para hacer cumplir privatizaciones en un mes, etcétera, era ultraderecha, ¿no? No era centro derecha. Bueno, y algunos de ellos creerán que son centro, no sé. Entonces, eso me parece. Ahora, la última cosa es precisar lo que he dicho sobre el neoliberalismo. No, esto no es neoliberalismo. ¿Por qué? Se parece y tiene elementos, etcétera, pero yo creo que ahorita, o sea, ya ha cundido una especie de resentido, victimista, vengativo, hegemónico en Argentina, ¿cómo se llama? En el Bukele, en El Salvador, en Estados Unidos. O sea, por eso ya no necesitan neoliberalismo. O sea, esto es algo mucho peor que el neoliberalismo. ¿Qué quiere decir? Que van a empezar, ahora Bolivia todavía está oscilando entre centro derecha, ultraderecha, ciertos elementos neoliberales, pero yo creo que no es solo neoliberal. Bueno, y eso es lo que hay que impedir que logren construir en Bolivia. O sea, digamos, en la Argentina ya hay un sector masivo, popular, resentido, revanchista, hegemónico, ¿no? Por eso actúa contra sí mismo, ¿no? No, el problema es vengarse, digamos, entonces cuando en la política el tema es el castigo y la búsqueda de culpables, la venganza y el castigo se los vive como redención contra el culpable, ¿no? Entonces, lo único importante es vengarse del kirchnerista, del masista, de las feministas, de lo que sea, de los migrantes, etc. Entonces yo sí alerto mucho contra las visiones simplistas que creen que se está repitiendo el neoliberalismo de los 80, para nada. Ahora Bolivia todavía no es Argentina, pero bueno, por ahí pasamos del Paz al Tuto, ¿no? Y de Tuto a algo peor, tipo Milei. Porque esa es la tendencia ahorita hegemónica. Ahora muchos me dicen, sí, Jorge, siempre ha habido el revanchismo, resentido, sí, pero no era hegemónica, o sea, no eran mayoría, sectores populares masivos de derecha, vengativos, ¿no? Vengativos y buscando al culpable y destruyéndose ellos también, ¿no? Bueno, eso yo quisiera decir,
en síntesis, ¿no? No sé si responde. Igual somos muchos y capaz para conversar más. Sí, gracias Jorge, ¿no? Y vamos a tener tiempo, ¿no? Para ir profundizando en algunas de las cosas que has mencionado, ¿no? Me parece clave esto que dices, ¿no? Realmente por entre signos de interrogación si lo que estamos viviendo es un neoliberalismo o qué tipo de nueva economía se está articulando, ¿no? Entonces, tal vez América igual sobre estos puntos o los que tú quieras plantear, podrías ahondar. Sí, muy buenas noches a todos. Yo creo que hay tres elementos importantes a considerar justamente en relación a la pregunta que tú has hecho, ¿no? De cómo se está planteando la nueva o el modelo económico de paz. Imagino que todos saben, pero digamos para ser un poco más precisa, estos días justamente el gobierno, la próxima semana el gobierno de paz está terminando de construir lo que es el Plan General de Desarrollo Económico Social, ¿no? Y me parece importante considerar algunos puntos del mismo para contrastar un poco lo que ha sido con toda la época del MAS, ¿no? Entonces, básicamente, la diferencia, el modelo económico que sustenta Paz se centra en lo que ha denominado desde su campaña como el capitalismo para todos, ¿no? En contraposición a lo que ha sido el MAS con el tema del capitalismo andino-amazónico, ¿no? Entonces, en esta esfera, de manera bien puntual, quiero, digamos, subrayar algunos aspectos importantes que hacen la diferencia en lo que ha sido la construcción de este Plan General de Desarrollo Económico, ¿no? Previsto inicialmente para 5 años en el mediano plano y más plazo, perdón, y más largo plazo de 10 años, ¿no? Por ejemplo, este nuevo modelo, hasta donde nos han un poco explicado en estos talleres, que no solo lo están llevando en Cochabamba, sino ya como en Potosí terminan, Chuquisaca, perdón, esta semana, por ejemplo, desaparece todo lo que, aunque en teoría lo había planteado el MAS, el tema de la industrialización con sustitución de importaciones, que es algo que está planteado, digamos, desde la política, de lo que es el manejo del Estado, desde la política keynesiana, que en cierta forma tiene su diferencia con lo que es el liberalismo o el neoliberalismo, que ya lo ha caracterizado, ¿no? Es verdad que en Bolivia no hemos llegado a, digamos, industrializar la matriz productiva de nuestro país, pero por lo menos, o al menos estaba planteado en lo que era, digamos, el Plan General de Desarrollo Económico del MAS. Lo mismo con la seguridad alimentaria, con soberanía, que está ausente de lo que es el modelo económico planteado por el PAS. El proceso de industrialización de los recursos naturales tampoco está como eje de desarrollo. El medio ambiente sustentable en armonía con la madre tierra y por último el tema de la soberanía y la descolonización y despatriarcalización. Lo ha reducido a 7 ejes y básicamente lo que se centra en los cambios normativos, seguridad jurídica, incentivo a la inversión privada, formalización de la actividad económica. En realidad, aquello que no ha podido conseguirlo con el decreto 5503, a partir de lo que va a ser la configuración de este Plan General de Desarrollo Económico, de sus ejes, etcétera, va a empezar, digamos, de facto a implementarlo. Entonces, me parece muy importante esto, porque en realidad va a empezar a generar una pugna con los distintos niveles de gobiernos subnacionales. Esperemos cómo se vaya a configurar nuestro país políticamente después de las elecciones del 22 de marzo, ¿no? Entonces, ahí, y con esto termino, me parece importante para cualquier análisis considerar tres elementos importantes, es decir, de cómo nuestra economía nacional está ligada a la economía mundial, y en eso no hay que olvidar que nosotros estamos en pugna con los intereses por así decirlo, del capital norteamericano y del capital asiático que manejan entre el 25 y 35% del PIB mundial. No por algo están interesados en lo que es el litio, no por algo están interesados en lo que es la riqueza minera, aurífera, principalmente de nuestro país, que son los grandes ejes, digamos, de ingresos. Y por otro lado, aunque aún no sea, digamos, el gobierno del MAS no ha logrado explorar más pozos, pero también está presente aún la riqueza hidrocarburífera. Eso me parece importante porque cada uno de estos intereses tiene, digamos, su forma de compenetrarse con los países, ¿no? Y hemos visto a Norteamérica que lo hace de una manera, como lo hemos visto con Cuba en este momento, con Venezuela y en otros países, ¿no? El segundo elemento importante me parece es considerar cómo también el actual gobierno de paz está configurando nuevas puertas, nuevas condiciones jurídicas para la agroindustria.
¿no? Y eso implica para nosotros una mayor crisis ambiental y un desmedro del mercado interno, ¿no? Y por último, ese es el tema de lo que señalaba también Jorge, el tema de cómo se está configurando nuevamente los intereses del capital financiero que básicamente está sentado en la banca privada, ¿no? Eso como algunos elementos harían. Perfecto, América. No, sí, creo que justamente estos últimos elementos, ¿no? Que vas mencionando, ¿no? Que son internacionales, que son de geopolítica, ¿no? Son justamente los que pueden tener una fuerza gravitacional respecto a los planes que ellos puedan proyectar en el papel o lo que puedan intentar vender como una especie de modelo económico, ¿no? Diego, no sé, igualmente sobre esta pregunta, ¿no? Sobre el modelo económico del gobierno de paz, ¿qué nos podrías indicar? Bueno, muchas gracias. Bueno, básicamente se ve por todo lado que no existe un modelo, ¿no? Un plan. Podemos ver a un Rodrigo Paz en campaña que decía una cosa y ya en gestión de gobierno es otra, totalmente lo contrario, ¿no? Incluso su equipo de confianza, pues son personas que no participaron de su equipo en el principio, ¿no? Que la mayoría pertenecían a Doria Medina y además. Y por un lado es, ahora, modelo neoliberal tampoco. Yo más lo veo, más que modelo, lo veo como una alianza, ¿no? Una alianza desesperada del gran capital transnacional, el capital financiero, el capital nacional, ¿no? En los sectores de la banca, la agroindustria, en la extracción de recursos naturales, minería y demás. Entonces, como pareciera más una reconfiguración de clases, una alianza de clases que, si bien en el gobierno del MAS participaron y gozaron, ¿no? De los beneficios del proceso y acumularon bastante capital, pues ahora lo que les faltaba era la administración del poder del Estado. Entonces, por ese lado me parece que no existe un plan, un modelo, simplemente han concretado la toma del poder para la administración del Estado. Y bueno, también se está viendo que es como un reacomodo, un realineamiento a los intereses de Estados Unidos e Israel. Ahora, me parece contradictorio que los sectores o los representantes políticos de gran capital en Argentina, Chile, Bolivia, además, que supuestamente están reivindicando posturas neoliberales, liberales, aliándose con Estados Unidos, pero al mismo tiempo vemos a Estados Unidos que ha roto con todo el modelo neoliberal y globalista y está más bien girando hacia un proceso más soberanista o más proteccionista. Entonces hay esa contradicción más que la expansión de un modelo neoliberal, parece que es un realineamiento a los intereses del capital especulativo de Estados Unidos. Eso sería por el momento. Muchas gracias. Sí, gracias, Diego. Bueno, Carmen, tenemos varias ideas que me parecen muy interesantes, ¿no? No coinciden, creo, nuestros analistas, no es neoliberalismo, sin duda un realineamiento, ¿no? Con los intereses especialmente de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú la situación? Coincido con muchas de las apreciaciones, ¿no? Esto que han mencionado un poco todos, Jorge empezó un poco con eso, que es la importancia de la geopolítica, y este que lo menciona cierra con eso también Diego, que es el realineamiento con los intereses de Estados Unidos. Creo que al final es clave, ¿no? Esto que dijo Diego también al principio, ya lo había dicho Lu en algunos de nuestros otros programas, que realmente no hay un plan, ¿no? Al Paz le llegó este gobierno un poco de regalo, de sorpresa, sin tener una estructura fija, casi sin tener partido, y ahí está buscando un poco en dónde apoyarse, cómo sostener este gobierno, y pues en vez de sostenerse un poco en la base que lo eligió, en la base que votó por él, o incluso en la base al que él estaba apelando durante la campaña, que era a esta clase popular de comercio informal, cuenta propista, pues ha decidido apoyarse en los sectores oligárquicos tradicionales del país. A mí me gustaría, sí, retomar, porque coincido en esta idea que es como más allá del neoliberalismo,
retomando las cifras que estaba manejando Jorge, ¿no? Todo lo que está pasando en términos de endeudamiento, lo que está pasando en términos de enriquecimiento de la banca y lo que también dijo América, esto que es las puertas abiertas que está teniendo el sector agroindustrial, ganadero, etcétera, que realmente, si tomas todo eso, el endeudamiento, la banca privada, el sector agroindustrial, se ve claramente que hay un cambio del modelo económico para favorecer a estos sectores que también, como se dijo, no es que durante el gobierno del MAS hayan estado ahí sin ganancias, pobrecitos, sufriendo, pero que sí tenían ciertos límites a cuánto y con qué podían generar ganancia, hasta qué punto. Y bueno, el capital es insaciable, ¿no? No quiere que tener ningún tipo de tranca, ningún tipo de, bueno, no, perdón por usar esa palabra, que es la palabra del paz, ningún tipo de barrera, ningún tipo de control estatal ni popular. Y ahora se ve, ¿no? Que se están todas esas pocas controles estatales de un Estado keynesiano, tal vez como decía América, se están yendo y viene un neoliberalismo o post o hiperneoliberalismo súper duro, que obviamente lo último en lo que está pensando es en la economía de la gente, ¿no? Más bien está pensando cómo hacer que esa gente pague la crisis, cómo hacer para sacarles más. Y yo creo que un ejemplo muy bello de cómo está funcionando todo esto, la realineación con Estados Unidos, el que los de abajo paguen la crisis, es la entrada que ha sido muy paródico para mí, la entrada de Starlink, ¿no? Que Paz inició con su mismo discurso, diciendo que Starlink iba a entrar muy demagógicamente, para llevar el Internet a todo el pueblo, para hacer una conectividad de verdad, para etcétera, etcétera. Y cuando anunciaron los precios del Starlink, que además rapidísimo, ¿no? Yo no sé por qué estaba entre tanto prioridad del gobierno que Starlink entre sí o sí a Bolivia, que creo que hay mucho que analizar, que se hayan apurado tanto. A menos de 3 meses del gobierno de paz, Starlink ya se supone que está empezando a operar en Bolivia, con unos precios ridículos, ¿no? Más que allá del precio mensual del Internet, el precio para adquirir el módem es totalmente prohibitivo. En las ciudades sería difícil que la gente se anime, y en el campo ya es una locura pensar que en el campo la gente va a comprar esos módems, que ahorita no les doy los precios porque no los tengo a mano, pero era simplemente una locura, ¿no? Pasaban los miles de bolivianos para como inicio para tener el Internet. Y yo creo que eso resume todo un poco lo que ha sido el modelo de paz, prometer cosas bastante demagógicamente, como tecnología, capitalismo, negocios para todo el pueblo, esto de capitalismo para todos, pero después que sea un capitalismo de siempre, para los mismos, con los mismos y de la manera que ya conocemos, pero mucho más intensa. Y esto de Starlink también nos muestra. Digo que es un buen ejemplo porque también nos muestra otra puerta, que es que hasta ahora no sabemos cómo, pero Paz anunció que Starlink está entrando, trabajando con Entel. Entonces, más o menos, no, yo he buscado, hasta ahora no puedo encontrar, me mandan si alguien lo tiene por ahí. ¿Cómo es que Starlink está trabajando con Entel? Starlink está usando la infraestructura de Entel, o están haciendo un trabajo conjunto, o Entel va a hacer la parte burocrática, ¿no? De trabajar los contratos y todo eso. ¿Quién va a resultar beneficiado de ese uso de infraestructura y burocracia estatal? O sea, son cosas que apuntan hacia una privatización velada de un servicio público, y sobre todo a una pérdida de la poca autonomía digital con la que había soñado en algún punto Levito. Por ejemplo, se ve que se supone que el satélite que tenemos, el Tupac Katari, tiene hasta este año, tiene hasta el 2026 como fecha para que se tendría que renovar, ¿no? Y creo que ahí, pues, obviamente no vamos a tener otro satélite. A mí me parece triste, ¿no? Se dijo mucho que ese satélite no servía, que no lo estaban aprovechando, que había sido un gasto por demás, y que ahora que ellos pueden y tienen la oportunidad de hacer algo que sí sirva, que no sea un gasto, que no se ve que no tienen la intención, que lo que quieren es que se haga cargo la empresa privada de la manera más lucrativa posible. Y creo que eso resume un poco lo que es el gobierno de paz. Y bueno, también
concuerdo mucho con todo esto que decían sobre, no, ya lo mencioné, sobre que es un poco improvisado, etcétera, ¿no? Gracias, eso sería. Sí, gracias Carmen. Y creo que el ejemplo de Starlink es como muy sintomático, ¿no? De cómo está funcionando ahorita, digamos, el modelo económico del Paz. Bueno, yo así como simplemente para tratar de redondear así rápidamente, ¿no? Esta primera ronda que hemos tenido de intervenciones, digamos, ante la pregunta del modelo económico de Paz, yo diría, y concuerdo con ustedes, que creo que es una cosa que estamos de acuerdo, es no existe un modelo económico, ¿no? Son un conjunto de medidas improvisadas y reactivas para sobreponerse a una situación inesperada que fue su victoria, ¿no? Eso por una parte. Pero en un sentido un poco más estructural, también creo que una colonia no puede tener un modelo económico, justamente por su posición de colonia. Pero aquí lo más, digamos, como casi irónico es que el gobierno de paz y sus aliados han decidido ellos ponerse en una situación de colonia sin que nadie, digamos, haga presión para que ello ocurra, ¿no? O sea, casi ha sido un, por favor, quiero ser colonia siempre y cuando me des divisas para poder solucionar un poco el tema de la tasa de cambio, ¿no? Entonces, me parece que este no modelo económico de paz simplemente consiste en adaptarse a una situación global y geopolítica, ¿no? Que es la nueva hegemonía agresiva de Estados Unidos sobre América Latina y constituirse en un proveedor de materias primas, ¿no? Es decir, Bolivia ya se ha convertido y se va a consolidar como un proveedor de minerales, que ya lo es. Se va a convertir en un proveedor de tierras raras que existen en Bolivia y que son de interés para Estados Unidos y para Israel. O sea, no en vano Israel está ahí repartiendo pozos de agua en el altiplano y en el campo en Bolivia, ¿no? Obviamente están ingresando a Bolivia por algo. Em, y luego, digamos, el negocio para esto que decía Diego, ¿no? Esta alianza de intereses sumamente coyuntural, que son los agroindustriales y la banca y algunos empresarios digamos, con suerte, de mediano tamaño, va a ser repartirse pequeños negocios, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay interés ya no me acuerdo, el dueño de Aerosur, Roca me parece que apellida, ¿no? O sea, hay los intereses de actores particulares como Roca, si no me equivoco en el nombre, o de Camacho, ¿no? De entrar al sector de las aerolíneas. Hay estos pactos que hizo durante la campaña en Estados Unidos, Paz, por eso hay la desesperación de meter a Starlink como sea. Y además es sumamente improvisado, ¿no? Porque como dices tú, ¿quién va a contratar un servicio que es muchísimo más caro que los servicios que están en Bolivia? Nadie, pero es cumplir un compromiso de campaña, ¿no? Entonces simplemente mete el decreto y mete por la ventana a la empresa, ¿no? Entonces me parece que en realidad, digamos, lo estructural, lo central en la economía boliviana va a ser convertirse en ese proveedor de materias primas estratégicas para Estados Unidos y para sus aliados. Y algo que está ocurriendo en la economía boliviana desde hace años, que diferencia del contexto de los 80 y de los 90 y que va a seguir siendo un tema fundamental, que es la fuga de divisas, ¿no? Porque hay un contexto global financiero diferente a los años 80 y 90, ¿no? O sea, en este momento Estados Unidos y Europa son países que viven de endeudarse. Y para endeudarte, tú lo que tienes que hacer es tener altas tasas de interés en tus sistemas económicos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir en palabras sencillas? Pagar mucho dinero para que la gente y los capitales vayan hacia tu país y se depositen ahí y circulen en tus economías, ¿no? Y entonces en este momento tienes tasas de interés que están en un promedio de 9, 10, 11% en el mundo. Bolivia no tiene la capacidad de pagar esas tasas de interés, tampoco es alguien a quien le puedas prestar dinero con confianza. Entonces lo que pasa es que sacan oro, sacan minerales, sacan soya y lo primero que hacen es llevarse sus capitales fuera del país, ¿no? Algo que hemos estado hablando, también lo ha hablado Jorge, lo ha hablado Diego en distintos espacios, ¿no? Entonces, ese va a seguir siendo un problema estructural de fondo de la economía boliviana, porque eso genera obviamente digamos, una devaluación de la moneda, inflación, ¿no? Y obviamente falta de capacidad de importación del país, que por ahora lo ha solucionado Rodrigo Paz de una forma sumamente colonial, que ha sido recibir préstamos, ¿no? Lo que creo que mencionó Jorge, ¿no? Es decir, ya hay compromisos por préstamos como por 12.000 millones de dólares, o sea, la misma cantidad del más de 20 años se ha comprometido en 3 meses, ¿no? ¿Por qué eso? Porque lo que está planteando es cubrir esta brecha, este vacío que genera la fuga de divisas con préstamos de Estados Unidos, ¿no? Porque todos son del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, del Fondo Monetario, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va, digamos, un poco yo lo que veo como este diagnóstico, ¿no? Este no modelo económico, sino más bien esta posición y situación colonial de Bolivia, que se traduce en eso, ¿no? En proveer materias primas y compensar la falta de acumulación interna de divisas y de capitales en Bolivia con préstamos extranjeros, que lo que hacen es
reproducir tu posición colonial, ¿no? Pero bueno, así eso como una mirada, digamos, a grandes rasgos. Lo que ahora les plantearía es que podamos ya un poco entrar en algunos de los detalles, ¿no? Es decir, por ejemplo, varios de ustedes han dicho que no consideran, por ejemplo, que esto sea un modelo neoliberal, o, digamos, Diego lo ha caracterizado como una alianza de intereses. Ahora, no sé si podríamos tal vez dar algunos ejemplos o entrar en algunas medidas concretas. Doy como sugerencia, pero no tenemos que, digamos, limitarnos a eso. Hablar, por ejemplo, del tema del decreto 5503, de las subvenciones a los hidrocarburos, los resultados de estas medidas, ¿no? Pero, como les digo, está, digamos, abierto que ustedes puedan, si quieren, dar ejemplos concretos de las medidas económicas que les parezcan más, digamos, más útiles para ilustrar lo que quieren argumentar. Claro, Jorge, no y sé si ahí, no podemos sé, igual. me gustaría Sí, aumentar Karen, un dale. poquito que está bueno también verlo en diferentes escalas, ¿no? Creo que está bueno hablar de estas medidas económicas como en un nivel macro, pero también si tienen o si quieren hablar de un poco más cómo lo está viviendo la gente, las comunidades, las familias, etcétera, o cómo se están viviendo de forma regional en los municipios, en los departamentos. Entonces creo que también es otra variable que se puede tomar en cuenta, que bueno, ustedes pueden tomar la más grande, la más chiquita, no, solo una sugerencia. Exacto, sí. Entonces, podemos comenzar contigo, Jorge, ¿no? Para seguir con el orden de las intervenciones. Gracias. Bueno, interesante todo lo que dicen, compañeras, compañeros. Yo capaz quisiera a ver, plantear el tema de lo de la suspensión de la subvención a los hidrocarburos, para plantear lo siguiente, que si bien, digamos, logró el objetivo, aunque se postergó todo el proceso privatizador que venía con la 5503, logró el objetivo de suspender la subvención a los hidrocarburos. Yo creo que hay ahorita un proceso en marcha en el que, digamos, con todos los aspectos que ustedes han planteado, se va a profundizar mucho más, digamos, la imposibilidad de generar un mínimo de recuperación de excedente y su redistribución, que es lo que intentó hacer el MAS, ¿no? Bueno, ya hemos dado datos ampliamente otras veces, pero yo creo que, a ver, necesitaban estabilizar eso, pero van a volver a relanzar aspectos centrales, sobre todo bajo esa forma que alguno de ustedes planteó, que es cambios en la normativa, ¿no? Incluso ya están hablando abiertamente en Marinkovic, etcétera, de privatizar y demás, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace que no sea solamente neoliberalismo? Yo digo, una cualidad política estatal. Este creo que es un tema importante. O sea, que en Bolivia todavía está en curso. Esa es mi hipótesis, ¿no? O mi planteamiento, como quieran. O sea, ya cuajó en Argentina, ya cuajó en Estados Unidos, ya cuajó en El Salvador, etcétera. Y yo creo que la necesidad, digamos, a ver, ¿por qué logran o sea, es algo insólito lo que estamos viviendo? Es decir, a ver, lo han sacado a Maduro, ahora se han hecho dueños del petróleo, porque ahora ha salido rapidito una ley, ¿no? Una nueva ley del petróleo en Venezuela. O sea, tenemos un chavismo trumpista, ese es el problema. O sea, ahora, ¿quién sabe qué querrá decir eso? O dalcismo trumpista, para que no sea el que se ofenda de que no ve, Chávez no hubiera sido trumpista, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eso Gramsci lo analiza muy bonito, o sea, ya estamos en una era en lo que, digamos, no hay que esperar a que cierren el Parlamento norteamericano o Trump se declare dictador, etcétera. Incluso Gramsci le llamaba eso un desplazamiento estatal o una especie de desconfiguración estatal, es decir, digamos, la condensación de correlaciones de fuerzas y es completamente otra. Entonces, son elementos de otro Estado. Ese es un tema muy importante. Esos eran los elementos fundamentales del fascismo también.
Bueno, ahora suena un poco alambicado, pero en términos sencillos es lo que todos los días nos dicen en la tele, ¿no? O sea, los grandes oligarcas dueños del mundo no es lo mismo que contrapesos que más o menos funcionan y que Gramsci y Zabaleta le llamaban, digamos, a ver, sociedades con un mínimo de ecuación social mínima. O sea, la sociedad no invade el Estado norteamericano. Y el Estado norteamericano no se caga en las poblaciones. Incluso en Pensilvania ahora, bajo la muerte de 2 personas, pero tuvieron que retirar al loco ese jefe de ICE y pusieron a otro, que es el jefe de la frontera, y retiraron la mitad de los soldados esos de ICE, que son medio paramilitares, ¿no? O sea, ¿qué estoy tratando de decirles? Que lo que Gramsci llamaría digamos, un bloque histórico se está construyendo. Bloque histórico no es como usan los izquierdistas, que es una alianza de clases entre campesinos y obreros, no es eso. El bloque histórico es una relación de estructura y superestructura, es decir, se están alimentando los elementos centrales de un desplazamiento estatal, o sea, de la superestructura, con un proceso de transformación de la estructura. Faltan nomás los procesos, digamos, de formación de elementos de fascismo de masas, ¿no? Como Mussolini, Hitler, bueno. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que ese elemento va a ser clave. Por ejemplo, hoy día se está terminando de definir la reforma laboral en Argentina, ¿no? Pero es algo brutal, o sea, va a ser muy fácil despedir, 12 horas de trabajo, bueno, retroceder al siglo XIX, ¿no? Y además con apoyo masivo y militante de una buena mitad de la población argentina, que eso es lo peor de todo. Lo peor no es que haya Mileis y Trumps, lo peor es que la mitad de la población vota por ellos, ¿no? Y son populares, no son solo clases medias, etcétera, o jailones, ¿no? Bueno, eso quería precisar yo, es decir, el gobierno de paz no es solamente importante, por ejemplo, los van ahora a leccionar, ¿no? Va a haber una reunión en Miami, creo que en marzo, todos los más obsecuentes presidentes que está convocando Trump, ¿no? Son 4 o 5, el de Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras, bueno, y unos cuantos más, ¿no? Argentina, por supuesto. Entonces, no sé si se entiende la relación, o sea, las medidas económicas pueden parecer neoliberalismo, pero la realidad, digamos, geopolítica nos va a empujar a cosas mucho más complejas. Yo creo que a Bolivia la quieren alinear. ¿Qué sacas volviendo a tener relaciones diplomáticas con Israel? O sea, no sacas nada económicamente ni nada, te compras un pleitazo, ¿no? Pero nos están alineando hacia eso, posiciones más de ultraderecha. Y nada raro que por eso he puesto el ejemplo digamos, del dalcismo trumpista, ¿no? O de este tema complicado de Argentina, yo creo también, ya hay prácticamente elementos de un desplazamiento estatal, o sea, gérmenes del fascismo ya muy desarrollados, digamos, ¿no? Que van a ser mucho más importantes que solamente ciertas medidas de que los ricos se hagan más ricos, los pobres más pobres, o sea, por ejemplo, los polimetálicos es un tema muy importante en Bolivia. Hace décadas nosotros exportamos polimetálicos, ¿no? Ahí es donde están las tierras raras, etcétera. Casi nunca salen, ni siquiera se tiene, ya no vamos a decir siderurgia, etcétera. Ni siquiera tenemos elementos básicos de división de polimetálicos, ¿no? Bueno, entonces, digamos, eso va a seguir, va a profundizarse, pero se va a complementar con medidas geopolíticas mucho más profundas, ¿no? Me parece. Por ejemplo, bases norteamericanas, capacidad de alinearnos para, no sé, pues, enfrentar o conmocionar a Lula o a Petro, ¿no? Ahora Rodrigo Paz seguramente va a tratar de resistir porque él cree que es de centro izquierda o de centro derecha, ¿no? O de centro centro, no sé qué creerá ese señor. Pero ahí hay un tema clave, o sea, la geopolítica va a jugar un papel fundamental, ¿no? Eso.
Perfecto, gracias, Jorge. ¿No? Y me parece muy interesante la hipótesis que planteas, ¿no? Que no estamos transitando hacia una nueva forma de ideología, una nueva superestructura que acompañe los cambios productivos, ¿no? Entonces, bueno, seguro podemos ir comentando sobre eso. América, no sé qué quisieras, plantearnos, ¿no? Sobre esta pregunta que les planteaba, ¿no? Sobre neoliberalismo o no neoliberalismo, cómo entender las medidas concretas que se han tomado en estos últimos meses, como decía la Carmen, ¿no? Cómo ha afectado esto a las comunidades, a los barrios, etcétera. No sé qué nos... De lo que ha sido los campesinos aymarás, básicamente con la Tupac Katari, ¿no? Eso me parece importante porque has configurado hasta el conflicto de julio del año pasado, todavía conflicto de la crisis, claro, estaba un poco enlodado, por así decirlo, con lo que ha sido la dirección del MAS de Evo todavía, cuando todavía arrastraba fuerzas por los sectores campesinos, básicamente por el bloqueo campesino en lo que son las comunidades y territorios quechuas, ¿no? Entonces eso me parece importante porque hay como un giro que nos permite ver y decir que no, después de haber estado aletargado al margen de sus direcciones con lo que ha sido Guarachi, tenemos una nueva, digamos, un nuevo puntal de batalla que está direccionado por estos actores que lo señalo, ¿no? Y bueno, ¿no? El contenido básicamente de la movilización, creo que desde el año pasado, distintos sectores urbanos, rurales, sabían muy bien que el tema de la eliminación de la subvención estaba latente. Por ejemplo, en municipios habidos de cortes del IDH, lo que ha afectado al tema de la compra de insumos para salud, compra de insumos para educación, muchas obras han quedado paralizadas por falta de diésel, ¿no? Lo que ha llevado, y eso me parece ha sido la consigna en muchos de los puntos de conflicto en el país, sobre todo en el occidente boliviano, es el tema de no a la venta del país, no al neoliberalismo, porque implícitamente se sabía que era una política totalmente entreguista de los recursos naturales, no al servicio del capital. Eso me parece importante porque lo que eran las direcciones tradicionales durante estos 25 años de movilizaciones que hemos tenido han quedado en un segundo plano para dar paso a otro, ¿no? Entonces, ahí me parece importante también señalar que la crisis no se la ha vivido de manera similar en los distintos sectores, ¿no? Creo que sí es verdad, en los sectores urbanos populares hay una fuerte arremetida, básicamente por la elevación de la canasta familiar, y esto ha golpeado a los sectores formales, que son los asalariados, no más del 15% en el país, pero la mayoría de los sectores están englobados en el 80% o más del 80%, que es el sector informal. Y dentro de ellos están justamente las comunidades campesinas, donde los ingresos promedios no superan ni siquiera el ingreso mínimo, el salario mínimo vital, que es de 2.500, 600 bolivianos en el país, con la última elevación, poco más, pero no supera. Y entonces esto está cocinando lo que ha salido en los resultados del censo del 2024, en la que el 30%, por ejemplo, de las comunidades campesinas ya son, es decir, se ha reducido en relación al anterior censo, ¿no? Y esto obviamente está originando todo el crecimiento de digamos, un conurbano popular con características mucho más de empobrecimiento que salen de las comunidades indígenas, campesinas, quechuas y, bueno, del oriente boliviano, ¿no? En perspectiva, que me parece importante plantear de que, a diferencia del año 2000, donde se planteaba la guerra del agua, es importante en este periodo, con este gobierno del Paz y las medidas que se ha venido caracterizando por Jorge, por Diego, etcétera, la necesidad de construir un programa que pueda unificar a estos sectores. Recuerdo muy bien que en el año 2000, de 1997 a 2000, estaba lo que era la nacionalización del gas, estaba presente la autonomía, la autodeterminación, el tema de la defensa de la hoja de coca, etcétera, entre las más importantes. Y creo que en este momento toca justamente plantearse esa tarea, además de aventar a este planteamiento a las generaciones no jóvenes que están desposeídas o, digamos, un poco deshabitadas de este capital de lucha que los trabajadores van heredando de generación en generación, y en perspectiva justamente nos tocaría hacer ese trabajo hormiga que se hizo en Cochabamba o en varios sectores del país, de informar, de hablar sobre el tema de la riqueza nacional, del excedente nacional, este tema del 50%, y por último, con seguridad, después del 22 de marzo, uno de los espacios de lucha de abajo en territorio se va a dar de los municipios en relación al gobierno, justamente por la disputa del excedente para la resolución de las necesidades más inmediatas, ¿no? Eso como algunos elementos.
Perfecto, gracias, América. Creo que complementa muy bien lo que nos señalas porque un poco nos habíamos centrado en, digamos, las reformas económicas en Bolivia desde arriba, ¿no? Tanto desde el Estado boliviano como desde el escenario geopolítico. Y creo que igual es clave pensar las respuestas populares que hay a este tipo de medidas, ¿no? Porque, como decía Jorge, digamos, esto que él plantea como un nuevo bloque histórico, una nueva ideología. Bolivia siempre ha sido un puntal no solamente local, sino global de respuesta a las medidas neoliberales, ¿no? A estos nuevos ciclos de acumulación. Pues creo que es un gran tema para pensar cómo se está respondiendo, qué nuevas ideas se están generando desde los sectores populares, urbanos, obreros, ¿no? Esta nueva reorganización del campo popular que tú planteas, ¿no? Y bueno, para apuntalar justamente, ¿no? Esas respuestas, esas nuevas formulaciones. Yo creo, igual me parecería muy interesante luego seguirlo profundizando. Gracias, América. Diego, ¿qué nos podría decir sobre este tema digamos, las reformas neoliberales en un sentido ya más puntual, ¿no? Que se están implementando en Bolivia? Bueno, las reformas económicas, no necesariamente neoliberales. Bueno, quizás un poquito quisiera complementar lo que decía Jorge, lo que dijo Jorge respecto a la geopolítica y cómo el mundo se está moviendo. Desde luego Bolivia, Latinoamérica y el sur global es un campo en disputa, ¿no? Entre grandes potencias emergentes y las que están ya en decaída. Entonces, a mí me parece como una hipótesis que lo que estamos viendo ahorita a la cabeza de Donald Trump y sus aliados en Estados Unidos, desde el mismo dentro de Estados Unidos, y cómo se refleja sus relaciones con Europa y con China, Rusia y demás. Me parece que es una disputa entre el gran capital financiero especulador, que tomó auge desde fines de los 70, bueno, solamente imprimiendo papelitos se hicieron del mundo prácticamente, ¿no? Frente a o al capital, una burguesía que está más en el oriente, que es una burguesía industrial, ¿no? China, Asia, Rusia, que su característica es la producción industrial, material, ¿no? Lo otro es especulativo, financiero. Entonces me parece que es un reacomodo, una disputa entre esas élites globales, ¿no? Los que tienen el dinero, los que especulan y los que producen. Eso por un lado. Ahora, viéndolo en Bolivia, por ejemplo, las relaciones con Israel o el hecho de Starlink, yo lo pienso de esta manera. Más que negocio para Starlink, o sea, el mercado boliviano es pequeño, es mínimo y como indicaban los precios son exorbitantes. Entonces, la finalidad de que Starlink esté acá, más que comercio, mercado, o más que simplemente cumplir un acuerdo por dólares, me parece que es una estrategia de seguridad nacional, de inteligencia, ¿no? de las corporaciones de Estados Unidos, y también volver con las relaciones con Israel está aparejado con eso, ¿no? Con sistemas de seguridad, de espionaje, de inteligencia. Solamente ya no va a ser Pegasus, debería otro tipo de programas de espionaje que solamente el Estado va a ir, o el gobierno de paz va a intentar o procurar implementar en Bolivia, pero no solamente en Bolivia, sino una red que se conecte con nuestros países vecinos, ¿no? Una integración de inteligencia, de espionaje al servicio de Estados Unidos. Ahora, lastimosamente, para bien o para mal, más allá de todos los recursos naturales y potencialidades que tenga Bolivia, las decisiones o acuerdos en los que lleguen las tres principales potencias, ¿no? Estados Unidos, junto con Europa como un bloque, o la OTAN si quieren, Rusia, China, de repente la India, bueno, y en nuestro continente Brasil y México, ¿no? Cómo vayan a acordar este nuevo reparto del orden global. Muchos lo ven como algo lineal. Estados Unidos se queda con todo lo que es América y el resto de países con sus zonas de influencia. Por lo visto eso se va a definir bélicamente, ¿no? Cómo termina la guerra en Ucrania, lo que pase entre Irán e Israel,
China, Taiwán. Entonces, todavía no hay elementos suficientes como para que podamos definir un rumbo concreto, claro, hacia dónde va a ir el mundo, ¿no? Y finalmente, la debilidad principal de Bolivia, y es una oportunidad con los BRICS, pero parece que no va a ser, es de la dependencia del dólar. Entonces, esa dependencia del dólar nos mantiene y nos somete como colonia. Y bueno, estos nuevos préstamos y la deuda que ha contraído o está contrayendo, las intenciones del gobierno de contraer estas deudas de casi 14.000 millones de dólares, simplemente es ayuda con la importación de combustibles, qué sé yo, pero más que nada es como un contrato, un cerrojo para continuar la dependencia y la sumisión del Estado boliviano a los intereses imperialistas norteamericanos de Wall Street. Eso sería por ahora. Gracias. Gracias, Diego. Sí, creo que Carmen, creo que nos han dado, digamos, una mirada, ¿no? Desde arriba, muy desde arriba, o sea, en el sentido de lo geopolítico y también desde abajo, desde lo popular América, ¿no? Sobre este ciclo de reformas en Bolivia y este periodo en que Bolivia, digamos, está metido en estas transformaciones geopolíticas globales, ¿no? Tú, ahí, digamos, ¿cuál sería tu mirada más, digamos, sobre justamente añadir algo en el tema geopolítico o más bien desde la mirada de las reacciones locales en Bolivia? Ahí pensando un poco en cómo iniciaste tal vez políticas específicas o cosas, me gustaría retomar algo que está por suceder, que muchas personas ya han sonado las alarmas y que tiene que ver con esto que decía América, con la situación de las comunidades indígenas que hoy en día es muy precaria, ¿no? Indígenas, campesinas, cada vez estamos más, están eso, más precarizadas, una situación más difícil. Todos vemos cómo sube y lo que no puede subir son sus productos, ¿no? Ellos siguen vendiendo todo al mismo precio, es todo una situación muy, muy complicada. Y a raíz de eso, pues ya lo han debido ver el gobierno, bueno, aunque ya estaba desde antes, pero el gobierno y en la Cámara de Senados se está dando lo que es el proyecto de ley 157, aquí lo busqué, 157, que es justamente para habilitar que se cambie pequeñas propiedades a mediana o gran propiedad, ¿no? La diferencia ahí es que la mediana y gran propiedad también puede ser propiedad empresarial, propiedad de personas no naturales, etcétera. Y bueno, si buscan información al respecto, pues lo van a encontrar. Realmente es una ley que va pues que todavía no nos está afectando porque no ha entrado en rigor, pero puede entrar en cualquier momento porque ya se aprobó en senadores y ahora se devolvió a diputados para que se vuelva a discutir porque hubo algunos cambios, pero que realmente es peligroso, ¿no? Una de las cosas que es anticonstitucional, porque sabemos que estamos en épocas en que al gobierno le encanta hacer cosas anticonstitucionales, es que, por ejemplo, estos predios que cambien su titularización de pequeña propiedad a mediana propiedad van a tener un periodo libre de 10 años en el que no se les tenga que exigir o no se tenga que cumplir con la FES, que es la utilidad social, ¿no? La función y utilidad social que tienen que cumplir las tierras empresariales para evitar, es justamente una tranca para el latifundio, para el acaparamiento de tierras, etcétera. Entonces aquí vemos cómo creo que ha sucedido ya en otros países como México, donde muchas tierras campesinas, incluso tierras ejidales, se han presionado para que se vuelvan tierras privadas, tierras para el gran capital, etcétera, etcétera. Y creo que es lo que va a pasar acá, ¿no? Marinkovic, que increíble ponerlo a él a cargo de tierras, o sea, me parece que estamos en un país de locos. Marinkovic ha dicho que es individual y que es voluntario, que lo va a hacer quien quiera, ¿no? Como si se puede y hay una presión económica, la gente se va a ver obligada a hacerlo, ¿no? El hecho de que esas cosas no se pudieran era justamente para proteger a la gente que tiene pequeñas propiedades de estar constantemente acosada, de un montón de cosas. Si lo pintan otra vez como lo pintaron lo de Starlink, como algo que va a permitir que pues accedan a créditos, que entren más al mercado, etcétera, etcétera. Pero sabemos que eso no va a pasar.
lo más probable es que la gente pierda sus tierras, que esas tierras acaben en manos de otra gente que empiece a concentrar más latifundios, más tierras, ya sea a sus nombres o con testaferros, y que se incremente más esta situación que decía América, ¿no? Campesinos que emigren a la ciudad, a espacios de la periferia urbana cada vez más precarizados, o que tengamos, como ya se tiene en el oriente, eh, población campesina que trabaja en tierras grandes, en tierras o privadas, etcétera, en condiciones de cuasi esclavitud. También, como dijo ahorita el compañero, estamos retrocediendo, estamos viendo en Argentina 12 horas de jornada laboral, etcétera, pero no es que esto haya dejado de existir en algún punto, ¿no? Solo que era de manera más oculta, de manera más velada, no legal. O sea, ahora el capitalismo está sin tapujos, legalizando lo que siempre ha necesitado para sobrevivir. Pero aquí las condiciones laborales en el Oriente, por ejemplo, son y han sido, y bueno, como ahora también en en algunas de las cooperativistas mineras hay gente ahí que trabaja dejando la vida, ¿no? A veces pensamos en los cooperativistas mineros como esta gente malvada y todos malos, pero hay gente que trabaja para cooperativistas mineros o sacando oro, que trabaja en condiciones terribles y dejando la vida, la salud, todo en esos lugares, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver como un empobrecimiento y una precarización terribles. eh, Sí, bueno, de por sí vamos a ver eso por toda la situación que se está viendo, pero creo que esta ley, este proyecto de ley que está ahorita devuelto a diputados es peligrosa y va en línea con todo esto que han dicho todos, ¿no? O sea, va en línea desde el nivel más grande, desde el nivel geopolítico. Es una estrategia de acumulación de tierras que tiene que ver desde con los intereses de Estados Unidos, pero con esta República de la Soya que se nombró mucho tiempo, que está entre Brasil, Bolivia y Paraguay, y tiene que ver con este nivel más micro de vivienda cotidiana que mencionaba América. Y también ha tenido, bueno, les invito a leer para no alargarme ahorita con esto de la ley, pero sí ha tenido, ya estaba desde el 2024, creo, desde el gobierno de Arce, este proyecto de ley, y ya se había medio que aprobado en diputados en el 2025, pero ahora se están haciendo más cambios. Por ejemplo, este cambio de que estas tierras no tengan que estar sujetas a la verificación del uso social, se hizo en esta última vuelta, ¿no? Ya con los nuevos legisladores electos. Y bueno, eso, para hacer un poco de énfasis en algo específico, quería comentar un poco eso, que creo que engrana con lo que dijeron Jorge, América y Diego. Sí, gracias, Carmen. Y creo que justo eso porque ya hemos hablado un poco del tema geopolítico, ¿no? Pero creo que el ejemplo que tú das de la nueva ley proyecto de nueva ley de tierras, un poco ya nos, digamos, nos enlaza o nos aterriza en la correlación de fuerzas ya a nivel nacional, ¿no? Y, digamos, es un poco sobre eso que quisiera, preguntarles a ustedes, ¿no? Digamos, estos nuevos aliados internos que tiene el gobierno, este nuevo bloque que ha asumido el poder, que es tanto un bloque de actores políticos, pero también es un bloque de actores económicos, ¿no? ¿Cómo los caracterizarían ustedes? Es decir, un poco haciendo esta, digamos, esta división que planteó al principio Jorge, ¿no? Que decía, digamos, hay la nueva extrema derecha, ¿no? Que es la de Milei, la de Bukele, la de Ecuador, la de Trump, versus un neoliberalismo más al estilo de los 90, ¿no? Digamos, son dos lógicas, tanto ideológicas y políticas, pero también dos lógicas económicas, ¿no? Entonces, un poco ahí les planteo la pregunta, es decir, ¿cómo entienden ustedes tanto a los actores económicos como a los actores políticos que están protagonizando ahorita esta transición hacia la derecha en Bolivia? Podemos comenzar contigo, Jorge. Bueno, gracias. Bueno, muy interesante lo que comentan todas ustedes. Yo quisiera, claro, hay cosas que son un poco confusas porque yo hace mucho tiempo ando insistiendo en que, bueno, el MAS, por ejemplo, cometió gravísimos errores, sobre todo, por ejemplo, impidiendo sistemáticamente que se cobrara impuestos al agrocapitalismo, ¿no? No, por el régimen agropecuario unificado, el RAU, es el único país de Sudamérica que no paga impuestos a las exportaciones, ¿no? Brasil es 25%, bueno, incluso Paraguay, Uruguay, países neoliberales, Argentina. Argentina ni siquiera
Milei, que es ultra liberal, pudo sacar las retenciones al campo. Bueno, este es un tema muy importante porque yo creo que, a ver, vivimos de una ficción, o sea, cuando el Marinkovic aparece con el Rodrigo Paz en el carnaval, o sea, tienen pues relaciones de clase completamente endogámicas de hermanos, pues, o sea, se ven en el country, en el golf, ¿no? En el tenis, en su comparsa, son primos, cuñados, o sea, yo creo que no hay que perder de vista eso, o sea, no hay una diferencia, ni siquiera muy de matiz entre todos ellos, o sea, ahora claro, algunos tienen ambiciones, el Doria Medina, el Tuto Quiroga, en fin, ¿no? Eh, pero creo que no, entonces, ¿a qué estoy yendo? A que no hay que ver como leyendo al más, digamos, fracciones de grupos, por ejemplo, ¿qué era? No sé, ¿qué era el más? O sea, o qué era ¿no? El más que era el núcleo de poder dirigente del Ejecutivo, los dirigentes de las organizaciones, ¿qué era el más? O no sé, la bancada de diputados y senadores, o las tres juntas, o cómo se mezclaban esas tres. No hay eso aquí, no hay eso. O sea, es digamos una oligarquía, una burguesía medio, ¿qué podemos decir? Una burguesía intermediaria, que están construyendo disputas hegemónicas, y la que tiene el timón por el mando son la mezcla entre los agroindustriales y la banca, ¿no? Por ejemplo, Julio León Prado tiene 25.000 hectáreas en San Rafael, eso no es poco, y es dueño del banco más grande de Bolivia, que es el Banco Visa, y que ha ganado más plata que este año que cualquier otro. Bueno, o sea, son conglomerados familiares, para no llamarles logias, ¿no? O mafias. Y así los Bedoya del BNB, y así todos los bancos. Hay textos muy bonitos de muchos autores ahora que explican eso. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema ahí? Que a mí me parece que no tenemos que perder de vista esta cuestión central, o sea, pero es contradictorio, porque yo les doy un dato más, o sea, primero, Bolivia es el único país en el que no se paga impuesto al agrocapitalismo, ni siquiera Argentina podría hacer eso. Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, todos pagan impuesto a las exportaciones de agrocapitalismo. Bolivia no, con el MAS, que es lo jodido. Ahora, fíjense bien, peor todavía. En Bolivia está considerado, querida Carmen, 1.000 hectáreas, pequeña producción, pequeño productor. O sea, eso es algo insólito y es algo ni en África, o sea, no sé qué decirles, porque en ningún lugar del mundo 1.000 hectáreas. Entonces nosotros hemos hecho unos cálculos, cuánto sería, digamos, una campaña de invierno, una de verano, $1,500,000 en bolsa alguien que tiene 1.000 hectáreas, que está considerado pequeña producción. O sea, no solo que ya no paga nada por el RAW de exportaciones, sino que encima está considerado pequeña producción. 1.000 hectáreas, no 100, no 200, no 500, 1.000. Bueno, entonces tenemos unas distorsiones estructurales tan grandes con el MAS, que yo creo que hay que estudiar más a fondo, y me parece muy interesante lo que ha planteado Carmen, porque el problema es expandir de cualquier forma el mercado de tierras, y la más expedita que han encontrado ha sido el alquiler de tierras. Por eso es que el tema es no cambiar estructuralmente el problema, sino solamente que no se les cobre, o sea, no se verifique la utilización, digamos, el uso social, que le llaman, ¿no? Pero eso no se ha verificado nunca, ahora, los últimos años y décadas tampoco. Entonces, bueno, yo introduzco esos elementos para plantear una cuestión central. Yo creo que eso va a ir remolcando elementos hacia una configuración mucho más profunda de transformación. Y claro, o sea, yo no sé si se entienden mis ejemplos, pero a ver, ¿cómo puede ser que Petro va a Estados Unidos y después vuelve y bueno, claro, se ha reunido con Trump, pero ya todos se han olvidado de Maduro? O sea,
Bueno, y dicen, bueno, no importa que esté preso Maduro, ¿no? Cuando además los propios gringos han reconocido que no existía ningún cartel de los soles, no es una, no ve, digamos, una posición chavista o madurista, o sea, yo creo que nos van a obligar a nosotros a remolcarnos a esos elementos, incluido el tema de tierras, bases norteamericanas, temas mucho más delicados de apoyo directo al genocidio israelí o al torpedeo a Lula o a Petro o al silenciamiento frente, además lo va a hacer muy comedidamente Paz. Y yo veo el indicio de eso en su política económica. O sea, ellos dijeron en marzo vamos a hacer la medida de ajuste y lo hicieron en diciembre antes de Navidad, ¿no? Esa era una política de shock de ultraderecha, no era centro-derecha. Ahora retrocedieron inteligentemente, viabilizaron, digamos, la subvención de los hidrocarburos. Entonces, y lo último, mil disculpas. Yo creo que es muy importante lo que está diciendo América. O sea, en los años 90 teníamos, digamos, nacionalización y constituyente como un horizonte, ¿no? Incluso la CSUTCB fue la primera en plantear la nacionalización. Todos decían, bueno, pero estos indios que tienen que hablar tanto del gas, ¿no ve? Y el Felipe escañaba con ese tema, bueno, el Oscar Olivera, etcétera, los que estamos más viejos de los años 99, 2000, en fin. Entonces, yo creo que ese es un tema clave. Ahora, nos va a costar muchísimo por lo que estoy planteando como correlación de fuerzas, ¿no? Construir esa agenda, o sea, lo que era nacionalización constituyente en los años 80, 90, fines de los 90, 2000, tiene que ser con la gente, ¿no? Con la gente, con las comunidades, con los sectores urbanos populares. Y yo no confiaría en las dirigencias actuales, o sea, todavía no ha habido un recambio realmente, ¿no? O sea, ojalá, digamos, que la COP siga cañando luchas, pero debe haber un recambio mucho más profundo del liderazgo de la CSUCB, la CONAMAG, el CIDO, la COP, ¿no? Y con construcción desde abajo de esa agenda, digamos, ¿no? Yo creo que por eso es importante también tener la lectura desde arriba y desde abajo, porque a veces somos muy ingenuos, o sea, yo veo a compañeras que siguen agitando, bueno, el neoliberalismo y todo, pero por ahí entramos a algo peor, o sea, yo como les digo, o sea, a mí me ha sorprendido verlo al de Colombia, que se llama, a Petro, volver todo domesticado a no hablar más nada de Maduro, ¿no? Y a la Dalsi ya diciendo, bueno, vamos a mejorar todos juntos aquí, vamos a estar bien. Yo le llamo ya es una especie de dalcismo trumpista, ¿no? Será por evitar un genocidio en Venezuela, bueno, perfecto, pero Padrino salió a decir claramente, ni siquiera hemos intentado impedir que rapten a Maduro, porque era una correlación de fuerzas muy adversa, o sea, entonces ahí estaba confirmado lo que dijeron los rusos, que ni siquiera intentaron usar sus armas de defensa. Bueno, pero ustedes dirán, ¿y qué diablos tiene que ver eso? Nos van a remolcar a esas cosas, ¿no? Necesitan que estemos ajustados, pues, a cosas demenciales como lo de Milei, como lo que está pasando ahorita con Petro, bueno, y todo lo que ya nos ha hablado en esta conversación, ¿no? Incluso dejarles, no sé, pues, a los israelitas volver a tener su paraíso ahí en Rurrenabaque, ¿no? Pero cosas que nos van a ir remolcando en términos económicos, políticos, a volvernos Frankensteins, pues, como, o sea, el Paz capaz no tiene intención de eso todavía, o capaz nunca tenga, pero lo van a ir, digamos, disciplinando en esta nueva estructura de poder, de perspectiva, de estructura y superestructura, tremendamente. Por ejemplo, hasta al Vaticano le están diciendo, ¿no? Bueno, entramos a se llama la Junta de Paz, o sea, imagínate, el Papa tenía que salir a decir, no, yo no entro a la Junta de Paz de Trump, o sea, al Paz va a ser pues, un piojo tuerto obligarle a hacer un montón de cosas de apoyo al genocidio israelí, a torpedear a Lula, a Petro, no sé, a todo lo que haga falta, poner bases por primera vez. Ya hay una base ahorita, están quedando, ¿no? Que se está entregando en la Patagonia, en Ushuaia, las bases argentinas, ¿no? Fíjense, este último datito les doy. Este presidente trucho peruano
24 casas han comprado, o sea, antes de irse, 24 casas norteamericanas. O sea, ayer, ahora creo que han elegido un nuevo presidente peruano. O sea, capaz con toda nuestra miseria, todos tenemos que endeudarnos 14 mil millones de dólares, vamos a tener que comprar 10 casas. Ya no pueden, compren 5, ¿no ve? Ya, dos, ¿no? Entonces van a vender esa estupidez de, ¿no ve? Seguridad hemisférica contra el comunismo, no sé, pues, ¿no? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es decir, ahí hay una escalada que no es solo neoliberalismo, sino yo le llamo la era de los orcos, ¿no ve? Y el Paz capaz no quiere entrar ahí, pero lo van a obligar. Bueno, mil disculpas si me he alargado, compañeros, colegas, compañeros. Gracias, Jorge. Bueno, no, claramente, digamos, tú ves una imposición, ¿no? De las fuerzas geopolíticas de Estados Unidos por sobre lo que localmente se pueda querer o plantear, ¿no? No sé, América, tú en ese sentido, ¿cómo ves? O sea, las fuerzas políticas y económicas que están en el gobierno de paz, ¿cómo las ves en este contexto? Su Sí, alineamiento. sí, de manera muy puntual, creo que hay algunos elementos nuevos, a diferencia de las prácticas de las anteriores oligarquías, por así decirlo, bueno, estaban caracterizados por este tema de los movimientos pititas, de tener tras de sí una fuerza de accionar y como base social, etcétera, ¿no? Que era la característica desde el 2017, 19, a tener su punto más álgido, etcétera, ¿no? Creo que este periodo viene caracterizado, por ejemplo, por la instrumentalización de lo que es el Tribunal Electoral. Es evidente, más allá de las diferencias que podamos tener con lo que ha sido todo el MAS y PCP, su gobierno durante estos 20, 25 años, hay una clara intención de negar la participación de los campesinos en los procesos electorales y eso ha sido ya con lo que ha sido las elecciones nacionales y en las elecciones subnacionales, ¿no? Con la eliminación de hecho, digamos, de Morena, por ejemplo, y otras tendencias que trataban de canalizar esta votación. Eso me parece muy importante caracterizar porque es un elemento que no se lo veía antes. Después está el tema de gobernar vía los decretos supremos por encima de la constitución política del Estado. No es que crea que vía las reformas o la norma sea la que va a dar cambios al país, pero mínimamente es un avance democrático. Y en eso el gobierno se convierte, digamos, como un gobierno autocrático que por encima de la asamblea, por encima de los referendos, las consultas populares, etcétera, él se autoproclama las políticas económicas, incluso, como decía, más allá de lo que la constitución política del Estado señala. Eso ha sido el 5503, lo que mencionaba Carmen, etcétera, ¿no? Después hay otro elemento importante que es tener el control del territorio. Y eso se manifiesta en lo que está en este momento presente en la aprobación de la ley antibloqueos. Es decir, todos los gobiernos saben que una fuerte medida contundente en Bolivia, por lo menos, que paraliza medidas, que reivindica las demandas de los trabajadores, son los bloqueos de caminos. Entonces creo que ahí el gobierno del Paz tiene una fuerte intención de cesar esa brecha y bueno, ¿no? Ahí está la ley antibloqueos para poder condenar y emitir sanciones al respecto. El otro elemento importante que tampoco estaba ausente en el pasado cercano, digamos, cuando todavía el MAS era gobierno, es la fragmentación de la clase trabajadora. Hoy en día, y eso hay que denunciarlo, el Ministerio de Trabajo está socavando la organización del sindicato, obligando a los trabajadores a poder, a no sindicalizarse y a elaborar contratos de manera individual, ¿no? Y es una violación de hecho, digamos, a uno de los derechos conquistados históricamente en Bolivia, que es la asociación y la negociación colectiva de los contratos laborales, ¿no? Eso, ¿no? Y el otro elemento es, y eso también está en paso, es la instrumentalización de la Asamblea Legislativa. Entonces, prácticamente no existe todo, ¿no? Todos esos senadores, diputados electos, y bueno, muy parecido, ha quedado como pantalla nada más. Y bueno, creo que son esos los elementos que saltan a la vista, con los que podemos decir este gobierno está tratando de cohibir, contener lo que pueden ser procesos de resistencia y de lucha, no solo el que hemos vivido recientemente con el tema del decreto 5503, sino los que se avecinan de hoy en adelante, ¿no? Eso de manera puntual. Gracias, América. Sí, creo que ahí quedan, digamos, más puntuales, ¿no? Algunas estrategias concretas del gobierno de paz para, digamos, resistir, para poder imponer sus medidas económicas y resistir cualquier forma de enfrentamiento de lo popular, ¿no? Diego, en ese sentido, igual, ¿cuál sería
tu visión sobre el alineamiento ideológico tanto de los sectores económicos como políticos, ¿no? Que conforman el gobierno de paz, sus aliados. No, es complejo. Quisiera quizás abordar lo que la compañera hablaba hace rato del problema de la tierra, la propiedad de la tierra, la disputa por, por la tierra, con las intenciones del gobierno de mercantilizar la pequeña propiedad campesina. Ahora, en Santa Cruz, por ejemplo, siempre, políticamente ha habido una disputa, una diferencia entre las comunidades, los trabajadores campesinos, ligados al MAS, por decirlo de alguna manera, que son propietarios de 50 hectáreas como máximo, pero pueden tener 3, 4 terrenos. Se distribuyen frente al gran propietario de tierra. Entonces la disputa era ahí, pero ¿en qué convergían sus intereses? Y que esos intereses, cómo es que hicieron que el MAS termine pactando con la élite cruceña, la élite empresarial. Y son los intereses, están ligados al modelo de negocio, a la producción de la soya y los commodities. Yo trabajé unas 3, 4 campañas produciendo soya. Entonces pude ver de cerca cómo es la diferencia entre el trabajo de productor campesino frente al trabajo de la gran empresa o gran capital productor de soya. Entonces, a la larga, el productor campesino es solo, tiene su maquinaria o comparte con otras maquinarias, se alquilan entre ellos, pero él es su terreno, ya sea alquilado o propio, y su producción de 50 hectáreas para poder ganar, no sé, $3,000, $4,000. Entonces, él tiene que negociar, por ejemplo, uno a uno con los vendedores de los insumos, semillas, agroquímicos, maquinaria, combustible y demás. El gran capital, en cambio, compra en uno. Entonces, sus costos de producción son más baratos que la producción del productor individual, pequeño productor. A la larga, el pequeño productor se presta del banco, se presta de las casas comerciales, de los insumos, materias primas, queda endeudado, no le alcanza la producción para salvar las deudas, se queda entrampado. Entonces, cuando aparece la posibilidad, porque la ley no te permite poner de hipoteca tu terreno, venderlo o hacerlo capital, esa posibilidad para muchos es favorable. De una manera les puede permitir saldar sus deudas, seguir caminando en ese lodo, patinando, pero por lo menos ahí sobreviviendo, y para otros también es la oportunidad, sobre todo para los más jóvenes, de emigrar a la ciudad con un pequeño capital para ya no depender del trabajo de la tierra, sino ya dedicarse a otras cosas más, proletalizarse de cierta manera, volverse como pequeños comerciantes migrando a las ciudades, hacer un negocio aparte. Entonces es una posibilidad y deja de ser para muchos a veces que ya están más ligados a la ciudad, se hace un peso, el terreno tiene que volver a la comunidad porque lo van a perder, entonces como que no lo aprovechan, no lo producen. Entonces para algunos hay facciones o grupos que sí les conviene esta mercantilización de la tierra. Entonces es complejo. También se puede ver en Occidente cómo la pequeña propiedad se ha ido dividiendo, haciendo minifundos, hasta volverse improductiva, ¿no? No hay una lógica de producción comunal o una producción de amplia escala, ¿no? Hay excepciones, pero la lógica es una producción de supervivencia. Entonces, desde luego que el interés del gran capital es la acumulación de la tierra, ¿no? Tener más territorio, más tierra para producir más. Ahora, ¿pero qué sucede? ¿Cuál es el fenómeno? El gran capital transnacional ligado a la agroindustria, sobre todo a la soya, no son productores directos. Ellos lo que hacen son
compran, instalan sus silos, son comercializadores. Los productores, a ellos les conviene que sean otros los productores, así no tienen los gastos ni el riesgo en la producción. Simplemente compran al precio del mercado y lo venden y lo exportan, no pagan ningún impuesto, no, prácticamente sus costos son cero en producción, no simplemente en la construcción de sus silos y el transporte. Entonces, hay una disputa por la acumulación de la tierra, pero los que ganan el negocio no son los productores, sino son las comercializadoras. Y lo mismo sucede con los minerales, ¿no? No son los mineros, los cooperativistas los que ganan en el negocio de exportación, sino son las empresas comercializadoras, que son las únicas autorizadas a exportar. Entonces, en ese sentido, volviendo a lo de la tierra, hay que pensar, ¿no?, un nuevo modelo de negocio. Es lo que decía Jorge en los 90 y 2000, incluso de los 80, asamblea constituyente, nacionalización, había una visión, un proyecto político. Ahora, si nos vemos nosotros en nuestro contexto, no tenemos una visión política, hay que construir un nuevo discurso, un nuevo programa político que defienda los intereses populares, nacionales, soberanistas. Entonces hay que replantear modelos de negocio, ¿no? Definitivamente, viéndolo a mediano y largo plazo, la producción individual, campesina, pequeño productor, no es rentable, no es sostenible, es básicamente casi una carga. Necesitarían otro tipo de incentivos para mantenerse. Quizá hay que pensar en unas formas de organizar la producción, organizar el trabajo de una manera más colectiva, de repente recuperando, ¿no?, la tradición, la cultura comunal, con elementos modernos de cooperativas y demás. Entonces, son retos complejos, pero que necesitan imaginación, estudio, investigación y puesta en marcha, aunque sean pequeños ensayos, como sucede, por ejemplo, con el Ceibo, o hay otras cooperativas agroindustriales que te permiten más o menos ver algunos modelos de negocios sostenibles que te permitan contrarrestar el interés del gran capital por la acumulación del terreno o de la tierra para beneficio de la acumulación o reproducción del capital. Eso sería por ahora. Gracias. Sí, gracias, Diego. Ahí yo quisiera enlazar así muy brevemente mi comentario porque va muy vinculado a lo que está comentando Diego, ¿no? O sea, digamos, yo creo que algo fundamental para, digamos, una rearticulación de un proyecto de izquierda es justamente la necesidad de identificar primero desde el análisis lo que es nuevo en esta nueva coyuntura, que es económica y política que estamos viviendo y que no solo es boliviana, es global, ¿no? Y de hecho era mi impresión, ¿no? Pero antes de las elecciones presidenciales, o sea, me parece que seguíamos un poco estancados en los mismos paradigmas, ¿no? Que vienen de todo el ciclo del MAS, ¿no? Entonces seguíamos un poco pensando en términos solamente de los agroindustriales, pensándolos a ellos como los únicos propietarios de la tierra, seguíamos pensando en el tema de los hidrocarburos, es decir, creo que los temas de discusión económicos y políticos seguían girando en torno a la agenda que había nacido el año 2005 y que luego, digamos, se consolidó con el periodo estatal del MAS. Y me parece muy interesante, por ejemplo, lo que hoy día vamos hablando, digamos, ya muestra, ¿no?, que hay como otras vértices de análisis que ya se están estableciendo como necesarias de ser analizadas y discutidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba Diego, creo que es muy importante porque ahí, por ejemplo, queda muy claro nuevas características de la economía boliviana que antes no las teníamos tan presentes, ¿no? Por ejemplo, una que creo que es central es que ha habido un proceso de transnacionalización de la economía boliviana, especialmente de la minería y de la agroindustria, que viene desde los 80, pero que ha ocurrido, también ha continuado durante los gobiernos del MAS y que nunca se hablaba de eso, ¿no? O se hablaba realmente muy poco. Y una de las consecuencias de eso es que, por ejemplo, hoy en día los mayores propietarios de tierras muchas veces son, en el oriente, son empresas transnacionales, ¿no? Pero más importante que eso todavía es lo que mencionaba Diego, ¿no? Es decir, la producción muchas veces se subsidiariza, si quieren, a productores locales, que pueden ser, por ejemplo, los interculturales, colonizadores, como se quiera llamar en el oriente del país, y en el caso de la minería en el occidente del país, a los cooperativistas, ¿no? Entonces, parecería que ellos son los actores fundamentales, ¿no? Tanto cooperativistas como colonizadores y empresarios cruceños que tienen tierras en Santa Cruz,
cuando en realidad el eje central, nodal del negocio y de los eslabones, digamos, y del poder, lo tienen los que comercializan, los que centralizan esa producción y luego la llevan al exterior, ¿no? Y en ese caso son casi todas empresas transnacionales, es decir, los mayores exportadores de minerales y de soya en Bolivia no son bolivianos, no son los cooperativistas sin duda, y ni siquiera son los empresarios cruceños, ¿no? Sino son empresas como Alicor, por ejemplo, que es una mezcla de capitales españoles y peruanos, o en el caso de la minería, es, por ejemplo, en San Cristóbal, bueno, van cambiando porque así funciona el capital global, ¿no? O sea, antes era la japonesa, después fue una canadiense, ahora es una combinación de capitales mexicanos y canadienses, es decir, un conjunto de movimientos del capital de los que a veces ni nos enteramos en Bolivia, ¿no? Y eso va a ser definitivo para poder realizar intervenciones políticas y poder construir un nuevo discurso progresista de izquierda en Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, me parece que es, digamos, muy importante poder empezar a hablar desde estas nuevas perspectivas que la crisis ha hecho necesaria y las ha hecho evidentes, ¿no? Em, entonces, bueno, ya nos hemos, como somos varios, un poco nos hemos pasado del tiempo habitual que utilizamos, que es de una hora. Yo quería un poco resaltar eso, realmente me da mucha, digamos, como, da creo que muy buenas señales justamente, ¿no? Esta nueva capacidad que estamos teniendo para poder ir pensando las nuevas temáticas que son centrales en la política económica en Bolivia, ¿no? América además ha resaltado cómo desde abajo también se tiene que y se está produciendo, intentando producir nuevas respuestas, nuevas articulaciones, nuevos actores para responder a esa coyuntura global y local, ¿no? Entonces yo, bueno, más o menos con esto iría cerrando, Carmen, porque nos hemos pasado un poco del tiempo, pero tu perspectiva sobre esta temática, sobre esta última, digamos, serie de intervenciones que hemos hecho y también ya para ir cerrando. Hola, no sé si me oyen, está medio trabada mi cámara, pero no, realmente esto, una de las últimas cosas que dijo el compañero, que hace mucha falta investigar, ¿no? Ser creativo, me gustó que usó la palabra creativo porque eso, siento que nos quedamos mucho en algunas fórmulas, tendrían que haber funcionado y no funcionaron en su momento, o que funcionaron, pero obviamente ahora estamos en otra coyuntura, como acabas de decir. Y eso, creo también que esta falta de horizonte, tal vez que se ha dicho que antes teníamos la nacionalización, teníamos la constituyente, etcétera, también abre un espacio para, por ejemplo, en torno de qué se puede hacer con todos estos productores que se dedican también o que ya están vinculados a la economía de la soya, qué hacer con las cooperativas mineras. Creo que sí se abren muchas preguntas que tal vez ahorita no estamos teniendo las respuestas y hay eso, ¿no? Luego para ir diciendo, bueno, tal vez todavía no sabemos qué queremos, pero sabemos que esto no nos gusta y vamos a luchar por esto en específico. Y nada, ya digamos, eh, agradecerles a todos, agradecer a Diego, a Jorge, a América por venir, agradecer a todas las que nos están escuchando, a todos, y espero seguir, ¿no? Con este espacio. Creo que es lindo poder que surjan estas perspectivas de cosas que tal vez una no había dado en cuenta o no sabía bien cómo funcionaban, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias, Carmen, también gracias a Lale que nos ha estado apoyando ahí silenciosamente con la parte técnica. Y bueno, especialmente a América, Jorge y Diego, ¿no? Por su tiempo, por cosas muy interesantes que han salido. La verdad creo que han salido muchos temas, pero creo que dan para mucho más, para ir profundizando, ¿no? Entonces esperamos que en el futuro, no muy lejano, puedan otra vez acompañarnos en el programa, nosotros contentos. Y no, nada más agradecerles y obviamente a quienes nos han estado viendo o nos van a ver luego ya en reprise, ahí ojalá les pueda servir el programa. Les mando un saludo, Jorge, Diego y América. Un saludo a todas, a todas. Gracias, Arián. Un abrazo. Un gran saludo, muchas gracias por la invitación, excelente programa y bueno, pues sigan adelante. Gracias, Diego, Jorge, ¿no? Entonces, bueno, con los demás nos estaremos viendo, esperamos lo antes posible, ¿no? Ojalá en dos semanitas ya nos podamos estar viendo con un nuevo programa. Bueno, que estén muy bien, que descansen y hasta nuestro próximo episodio de La Champaguerra.